conozca a Matthew Brown, descendiente de una familia súper rica. Sin embargo, debido a ciertas adicciones, Jacob lo mató. Sin embargo, tras su muerte, se vio elegido por el gran sistema villano, y renació de nuevo, convirtiéndose en antagonista. Y si es así, entonces quería ser el más alto de ellos y el más destacado. Le resultó muy divertido interpretar el papel de villano. Matthew caminaba por la calle cuando de repente fue atacado. El principal se presentó como el señor del palacio del rey dragón, Jacob. El chico se sorprendió, ¿es realmente el rey de los dragones? ¿Pero qué necesita? Dijo que salió de la ciudad a propósito, pero este rico cachorro intentó apoderarse de su mujer y por eso merecía la muerte. Haciendo caso omiso de la petición de clemencia, el rey enfurecido mató a su oponente de un solo movimiento. El alma del protagonista, mirando desde arriba, no estaba dispuesta a renunciar así a su preciosa vida. Se recibió una señal, el sistema descubrió que un monstruoso villano acababa de morir. La niña, al ver al hombre muerto, decidió que debía ser él. La transferencia del sistema superior del gran villano comenzó su activación. La descarga está completamente completa. El rey dragón discutió con su suegra, diciendo que él mismo podía resolver los problemas de su esposa y que no había necesidad de involucrar a extraños. A lo que escuchó como respuesta que era un basura, que solo sabía lavar y cocinar, y que no podía resolver el tema de la deuda de $10.000 millones de su familia. Al observar la escena, el personaje principal se dio cuenta de que había renacido. Al mirar su reloj, descubrió que había regresado media hora antes de su muerte. De repente, apareció un holograma ante sus ojos en el que vio que el sistema superior del gran villano se activó, se le asignó una nueva tarea, que era sobrevivir. El cronómetro comenzó la cuenta regresiva. Catherine, la esposa del rey dragón, al ver la palidez de Matthew y el sudor que aparecía en su rostro, se preocupó por su condición y le preguntó si se encontraba bien. Lo que claramente no le gustó a su marido. Al recordar la causa de su muerte, el joven gritó de rabia y miedo para que Catherine no se aferrara a él. La madre de la niña corrió hacia ellos con una sonrisa aduladora y le pidió al invitado que no se enojara, porque su yerno perdedor no valía la pena. Luego se volvió hacia Jacob, a quien odiaba, y le dijo enojada que el señor Brown era una muy buena persona y que ayudó a su familia a resolver los problemas con $10.000 millones. Y su hija decidió volver a casarse y su elección recayó en este héroe. El yerno escuchó desconcertado, luego de lo cual dijo que se trataba de algún tipo de error, porque esos $10.000 millones fueron invertidos nada menos que por él, que es el rey de los dragones. En ese momento, recibió una bofetada por parte de su esposa, acusándolo de mentir, pues tener el mismo apellido no le da derecho a hablar de su conexión con el rey. Matthew estaba aterrorizado, porque todo se repetía nuevamente, lo que significa que pronto volvería a morir. Le rogó mentalmente a la niña que eligiera expresiones y no la soltara. Catherine señaló la puerta y le dijo a su exmarido que saliera de su casa y no volviera más con su familia. El personaje principal estaba desesperado y no podía ocultarlo. Las mujeres percibieron su reacción como rabia y trataron de persuadirlo de que no se ensuciara las manos con una persona tan inútil, y la niña lo convenció de que ya no sentía nada por su exmarido. Tan pronto como Jacob curvó su boca en una sonrisa, 3 tipos grandes aparecieron inmediatamente y se inclinaron ante él, y anunció que ya no iba a ocultar nada y declaraba abiertamente que él era el rey de los dragones. Según los rumores, el Palacio del Rey Dragón es la organización clandestina extranjera número 1, posee un poder enorme y un estatus respetado, con 3 preciosos trabajadores bajo el mando del rey. Rocco es el responsable de la riqueza y amenazó con que si alguno de los presentes se atreve a desobedecer a su amo, el contrato por $10.000 millones será inmediatamente cancelado. Cassius, el responsable, agregó que una llamada suya es suficiente para que las familias Brown y Wilson desaparezcan de la ciudad. El enfurecido Drake, a cargo de la vida, gritó en voz alta que tan pronto como el rey dragón diera la orden, inmediatamente mataría a todos. Mateo se encontró nuevamente en un callejón sin salida, no quería morir, y mucho menos ser un trampolín para Jacob. El personaje principal pensó frenéticamente en cómo salir de la situación. Disfrutando de la confusión de su competidor, el líder del palacio dijo con una sonrisa que no aceptaría una súplica de clemencia,
pero que estaba dispuesto a dar una muerte digna. Recomponiéndose, el chico respondió que no tenía intención de pedirle piedad a nadie, a lo que escuché las palabras del enemigo, quien decía que la familia rica era como una mota de polvo comparada con el palacio del rey dragón, pero fue recibido por la voz confiada del oponente, amenazando con un llamado que podría acabar con él, el palacio y todo lo relacionado con él. Esta declaración hizo reír a Jacob, e incluso comenzó a preguntarse quién tenía tanto poder y autoridad. Después de 15 minutos, el escuadrón de fuerzas especiales Red Shield, liderado por el comandante, irrumpió en la habitación. En cuestión de minutos, todos los preciados empleados del grupo fueron arrestados. El último cargo se presentó contra el rey, líder de una organización extranjera ilegal, que figura desde hace mucho tiempo en la lista roja internacional con una orden de arresto. El comandante le dijo a Matthew que se acreditaría en su cuenta una recompensa por informar de $500,000 por cada participante. El chico agradeció la cooperación mutuamente beneficiosa. En pantalla aparecieron felicitaciones por completar con éxito la tarea y obtener exitosamente un punto de orgullo del cielo. De todo esto el gran villano se dio cuenta que habiendo terminado con el orgulloso hijo del cielo, podría apropiarse de su punto de orgullo, pero ¿qué le daría? Él todavía no lo entendía. Inmediatamente, vio que el sistema había obtenido el dedo dorado del rey dragón, que da la verdadera energía de los 9 dragones, por lo que es algo similar a derrotar al monstruo y obtener el tesoro. De los 2 botones seleccionados, Matthew eligió el que ofrecía separar esta energía del propietario y asignarla a un nuevo propietario. En ese mismo momento, Jacob cayó, sintiéndose como si lo hubieran agotado. Habiendo abrazado a la esposa del rey, el villano principal se alegró de poder evitar su muerte y seguir siendo un ganador, y la niña tenía miedo de moverse, porque Matthew pudo derrotar incluso al poderoso rey dragón. La madre de Catherine comenzó a pedirle al joven que cumpliera la promesa que le había hecho anteriormente de ayudar a su familia a evitar la quiebra, a lo que él respondió que todo dependería de su hija. Pensando que la salvación de su familia dependía solo de ella, la niña comprendió la necesidad de hacer lo que el rico caballero quisiera. Ella lo considera voluble, pervertido, cruel y arrogante, lo que significa que su vida está arruinada. Ella tomó toda su voluntad para ocultar su hostilidad y silenciosamente hizo una solicitud para salvar a su familia, a lo que escuchó el consentimiento, pero solo si cumplía su deseo. En el momento en que ella estaba interesada en qué quería decir exactamente, Matthew vio el grado de disposición de ella hacia el -100 que caracterizaba el odio. Pero la nueva misión secundaria decía que el villano debe capturar a Catherine y se completará cuando el grado de favor llegue a 90, y la recompensa por esto es un punto de orgullo del cielo, talento empresarial. ¿Cómo lograr esto si ahora es negativo? La pobre niña estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por el bien de su familia, así que cerró los ojos y se preparó para el beso. Mirándola, el personaje principal dijo enojado que debía ser difícil adularlo mientras experimentaba un disgusto tan fuerte, pero Catherine agitó la cabeza con miedo, negando sus conjeturas. La acusó de engaño y anunció su nueva decisión. Ahora se hablaba de que estaba dispuesto a comprar su corporación por 10.000 millones. Las mujeres se sorprendieron ante tal declaración, el nivel de favor cayó a -120, y el engreído Matthew dijo casualmente que les estaba dando tiempo para pensarlo, después de lo cual estaba esperando a que la belleza en su casa firmara el contrato. El sistema comenzó a dar una señal de advertencia sobre una fuerte caída del indicador, instando al propietario a cambiar de estrategia, a lo que respondió que sabía mejor cómo tratar a las mujeres. Un deportivo rojo se detuvo ante una enorme villa en la costa. Fue Mateo quien regresó a su casa. De pie en la puerta, empezó a llamar a Elizabeth. Ella no escuchó porque estaba cocinando en la cocina y justo en ese momento se cortó el dedo. Sin esperar, entró a la casa, donde lo recibió una dulce niña, quien se disculpó por no haber tenido tiempo de conseguir agua para bañarse, ya que no lo esperaba tan temprano. El grado de disposición fue 90, que corresponde al sentimiento de enamoramiento, y el miedo en torno a 80 indicó miedo. Al ver los números, el personaje principal se sorprendió sinceramente de que Elizabeth estuviera realmente enamorada de él, pero aún no entendía qué tipo de miedo era este y con qué estaba conectado,
Luego notó que algo andaba mal y preguntó qué pasaba. La niña se encogió aún más de miedo y dijo en voz baja que todo estaba bien, que no había de qué preocuparse. El joven recordó con qué crueldad la trató una noche, le gritó, le dijo que no estaba de humor y que debía acudir urgentemente a él para aliviar su tensión. Sus ojos asustados y llenos de horror aparecieron frente a él. Habiendo recibido la experiencia de la resurrección, mira hacia atrás a lo que hizo antes, resulta que corresponde plenamente al papel del villano que se le asignó. Tratando de calmar la situación, el chico pidió que le prepararan una sala de meditación. La niña obedientemente fue a hacer lo que le decía, y Matthew la cuidó y pensó que en agradecimiento por su sincero amor, la trataría bien y no le permitiría vivir con miedo, a pesar de que la recibió como pago de una deuda. Al quedarse solo, comenzó a practicar la meditación. La heroína, que lo observaba, se alegró de su inequívoca elección, estaba satisfecha con tal velocidad de cultivo, porque hablaba del don especial de este hombre. Luego su mirada se posó en el colgante que colgaba del cuello de Brown. Ella pensó que este trozo de jade era un buen lugar para esconderse de las inspecciones de los dioses errantes. Después de terminar su meditación, Matthew notó el gran poder de la energía de los 9 dragones que recibió, con su ayuda limpió la médula ósea, los tendones y calmó el cuerpo. Probablemente se eliminaron impurezas dañinas del cuerpo, como está escrito en el libro. Al ver que el dueño había terminado, Elizabeth tímidamente le ofreció probar la sopa. El chico comenzó a mostrarle su cuerpo, diciendo que debía ser difícil para ella resistirse a tal cosa. Pero al ver la vergüenza de la niña, comenzó a comer la sopa, diciendo que solo estaba bromeando. Luego empezó a pedir que dejaran ir a la chica que trajo anoche, porque el hermano mayor de esta chica es un soldado y se vengará. La voz estaba emocionada, Elisa estaba sinceramente preocupada por Matt, quien, a su vez, estaba tranquilo y no entendía lo que le decían, por lo que se dispuso a darse una ducha después de la práctica. La dulce y amable muchacha quería creer que su amo ya no haría el mal. Al salir de la ducha, el personaje principal todavía no podía entender de quién acababa de hablar Elizabeth. Acercándose al espejo, vio al fondo una cama con alguien en ella. En la cama dormía una niña, pero el dueño de la casa no recordaba quién era ni de dónde venía. Supuso que su devota Elisa estaba hablando de ella. Poco a poco empezó a recordar la noche anterior, cómo se relajaban en el club donde su invitada trabajaba como bailarina. Esta vez estaba con Lucas, quien es uno de los 4 jóvenes ricos de la ciudad, con quien hablaron de Sofía, diciendo que a primera vista parece una recién llegada inocente y que no pertenece aquí. No esperaba que su camarada le enviara a la niña. Se detectó el acercamiento del orgullo del cielo, el rey de los soldados, y el sistema emitió una tarea para sobrevivir. Corrió hacia el monitor, desde donde podía ver todo el perímetro de la casa. De hecho, alguien ha invadido su territorio y está tratando con destreza con los guardias. Matthew observó cómo uno por uno sus hombres se hacían cada vez menos. Las cualidades de lucha del invitado no invitado estaban fuera de serie. Habiendo terminado con esto último, el luchador miró alrededor del área, decidiendo a dónde ir a continuación. Su nivel de agresión estaba al máximo, y el villano decidió que esta vez todo era mucho más complicado. Mientras tanto, Messen ya había entrado a la casa y también se había ocupado rápidamente de los guardias de seguridad que estaban de servicio en el interior. Gritó furiosamente y llamó al cobarde Mateo, que acababa de acercarse a él preguntando quién tenía el coraje de entrar en su casa, a lo que el rey de los soldados respondió que había venido por su hermana Sofía. El hermano enfurecido amenazó con que si a su hermana se le caía un solo cabello de la cabeza, le prometería una muerte dolorosa a este monstruo rico. Pero el personaje principal, no queriendo mostrar horror y miedo, preguntó qué clase de cosa peluda era la que se atrevía a gritarle y amenazarlo. Enojado aún más, el guerrero corrió hacia Matthew con sus puños, como mazos. Él, a su vez, detuvo el golpe, solo quería probar el poder de la energía de 9 dragones. El personaje principal quedó impresionado por esta fuerza, porque si hubiera sido el mismo, lo habrían matado de un solo golpe. Luego fue superado por un nuevo ataque, durante el cual Messen admitió que no esperaba que el débil recibiera el golpe. Aparentemente, todavía era más fuerte que el resto de los niños ricos e inútiles.
Pero esto no le da derecho a tocar a su hermana pequeña. No se sabe cómo y cuándo habría terminado si las niñas no hubieran aparecido en la habitación. Una le pidió a su hermano que se detuviera y la segunda gritó que había entendido mal todo. El hermano exigió explicar todo antes de matar a este hijo rico. Sofía contó cómo anoche fue intimidada por chicos malos. Elizabeth la salvó y el señor Matthew no tuvo nada que ver con eso, y ella simplemente se despertó. Nadie en esta casa la lastimó. El soldado no podía calmarse y, volviéndose hacia Elisa, le dijo con disgusto que en tales casos la gente debería ser llevada al hospital y no a casa. La niña reflejó su comentario diciendo que es doctora en ciencias médicas. Incapaz de reconciliarse, el hermano siguió diciendo cosas desagradables, y ahora su argumento fue que no hay ricos decentes. Ahora Matthew se enfureció. Gritó que no podía distinguir entre el bien y el mal, que su bisabuelo era el honorable fundador del país, su abuelo sirvió en la frontera, su padre trabajó duro para gobernar esta provincia y su madre paga millones en impuestos y por qué diablos debería atreverse a denigrar a 3 generaciones de su familia. El último discurso avergonzó mucho al rey de los soldados. Las chicas también quedaron encantadas y sorprendidas por los hechos revelados. Sofía corrió hacia su hermano y le rogó que se disculpara con el maestro. Mason admitió su error y pidió perdón. Agarró la mano de su hermana y corrió hacia la salida cuando la voz del dueño los detuvo. Dirigiéndose a la pareja, preguntó quién les había permitido salir, lo que sorprendió al soldado. El personaje principal preguntó cómo un joven podía simplemente irse, sin prestar atención al hecho de que había herido gravemente a los guardaespaldas. El huésped, al darse cuenta de su culpa, prometió reembolsarles el importe del tratamiento. Matthew declaró indignado el hecho de que su hermana se escapó y se convirtió en bailarina para ganar dinero, lo que significa que alguien en su casa probablemente lo necesita con urgencia. Entonces, ¿de qué tipo de compensación podemos hablar? Desconociendo el trabajo de Sofía, el hermano se desanimó y la niña le explicó que vio lo duro que trabajaba para pagar la operación de su madre y quería ayudar un poco. El tipo pidió no burlarse de los pobres, porque, como saben, no se debe renunciar a la bolsa y a la prisión. Brown dijo que no solo no iba a burlarse de ellos, sino que también quería cancelar la compensación por el tratamiento, y también estaba dispuesto a dar $1 millón si el rey de los soldados aceptaba ser su guardaespaldas. Tal propuesta ofendió al guerrero, porque al salir del cuartel juró nunca servir por dinero. Su hermana lo interrumpió diciendo que la factura del tratamiento de su madre no se pagaría sola y que la operación ya no podía posponerse. Serenado por las palabras de su hermana, Mason cambió de tono y estuvo de acuerdo, citando el hecho de que veía a una buena persona en su futuro maestro. La tarea se completa, la recompensa es una lista completa de los atributos del rey de los soldados, que incluye tácticas, combate, tiro, escalada en roca, salto en paracaídas, conducción, reconocimiento y mucho más, pero como el grado de devoción es 20 de 100, los puntos de orgullo no están disponibles. La verdadera energía de los 9 dragones combinada con los atributos del rey de los soldados es simplemente invencible. Si la recompensa aleatoria es tan asombrosa, entonces los extremadamente difíciles de obtener Haven's Pride Points deben ser simplemente impresionantes. Los invitados se inclinaron respetuosamente, agradeciéndole una vez más por su benefactor y prometiendo pagarle con amabilidad. El nivel de lealtad de Mason es 20, duda. La misma cifra para la niña fue 60 años, adoración. Se ha recibido una nueva tarea, el grado de favorabilidad del lado opuesto debe ser 95, la tarea secundaria es capturar a la orgullosa hija del cielo Sofía, la recompensa más un punto del orgullo del cielo, el talento para evaluar tesoros. El archivillano se sintió incómodo al mirar a una chica tan ingenua. Los vecinos de la casa salieron a despedir a los invitados y, por último, Isabel invitó a Sofía a visitarlos con más frecuencia. Matthew agradeció sinceramente a su devota Elisa por su ayuda, de lo contrario, Mason lo habría hecho pedazos. La niña afirmó con decisión que esta es la última vez, sabe bien que él es terrible, pero no debe traspasar fronteras. El grado de cariño es 80, cariño, el indicador ha disminuido y ha desaparecido el estado de enamoramiento, lo que molestó al chico. Quería decirle que hoy ella realmente lo había entendido mal, pero no lo hizo.
Se escuchó una voz de mujer en el patio, que pedía que nos diésemos prisa y lleváramos a mi madre al hospital, para luego ir corriendo al servicio del señor Brown, porque el primer día no había forma de llegar tarde. El hermano no estaba satisfecho con el creciente interés en Mason y le dijo a su hermana que tuviera cuidado, ya que tenía mala reputación, pero Sofía no quiso creer ningún rumor, porque en la vida se ve muy decente. Un rugido agudo interrumpió su conversación. Austen llegó con equipo e iba a demoler el edificio, porque el periodo de mudanza había expirado y estaba listo para enterrar en ruinas a aquellos que no tuvieran tiempo de mudarse. El rey de los soldados no se asustaría con tales palabras, invitó a salir a los que estaban listos para demoler el edificio en su presencia. La niña dijo que no les importaba mudarse, pero el pago propuesto por la mudanza era varias veces menor que el normal. Queriendo evitar problemas, se acercó y pidió no discutir con los niños, ellos aún son pequeños y no entienden nada, por lo que promete que su familia se mudará de inmediato. Carro Austen ya estaba tan enojado que le dio una patada a la anciana y ella cayó al suelo. Mason estaba fuera de sí de rabia, quería despedazar al que se atrevía a ofender a su madre, pero amenazó con poner al joven tras las rejas si levantaba una mano contra él. Austen continuó provocando al soldado, amenazando con matar a su hermana y a su madre. El joven apenas pudo contenerse, pensando que no podía ir a prisión, porque entonces sus familiares se quedarían solos, y el enemigo, enfurecido, gritaba pidiendo golpearlo. Y obtuvo lo que pidió, solo que el golpe vino de parte de Mason. Alisándose el pelo, dijo que ya no podía ver sufrir a su guardaespaldas. Sofía se alegró de volver a ver al señor Brown. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo en su casa, el personaje principal respondió que ya no podía esperar a que se presentara a trabajar y decidió visitarlo él mismo. Austen, quien despertó del golpe, saltó buscando al que se atrevió a golpearlo, e imagina su sorpresa cuando vio a Matthew. Con evidente adulación, empezó a preguntar qué había traído al señor Brown hasta allí, si se acordaba de él, porque era miembro de la familia Wilson y una vez le había lustrado los zapatos. Entonces por eso este tipo agresivo me parecía familiar. Austen continuó adulando, diciendo que como no lo reconocieron, significa que será rico y agregó que es su propio hombre. Sofía no entendía por qué el joven caballero era tan amigable, a lo que escuchó de su hermano que todos estos ricos eran iguales. En ese momento, Matthew golpeó con todas sus fuerzas al adulador que estaba frente a él, le dijo que no se atreviera a considerar lo suyo, porque solo una criatura podía permitirse el lujo de golpear a un anciano. Tosiendo sangre, Austen dijo con voz seria que como se atrevió a levantar la mano contra él, sabiendo quién era, significa que le declaró la guerra a la familia Wilson. Secándose las manos con un pañuelo blanco almidonado, el villano principal dijo que esto no le molestaba en absoluto. Con sus acciones, despertó aún más simpatía en los ojos de Sofía, y Mason notó que, aunque el caballero era testarudo y orgulloso, era justo. El archivillano sabía que para sobornar a una persona no hay mejor manera que transformarse frente a él, es decir, fingir, de esta manera, que el favor de la niña es 70, la admiración y la lealtad de su hermano es 50. Al ver que el señor Brown se mantuvo firme, Austen no tuvo más remedio que recurrir a su familia en busca de ayuda. Sophie estaba preocupada por los problemas que le esperaban a Matthew. Poco después de la llamada, un coche se detuvo. Salió Sanford, el hijo ilegítimo de la familia Wilson, quien, volviéndose hacia Matthew, le preguntó por qué estaba interfiriendo en los asuntos de su familia. El personaje principal simplemente sonrió ante esto, que un hijo ilegítimo había venido a resolver los problemas, ¿realmente no hay nadie más? No queriendo soportar el ridículo, Stanford se giró para golpear al infractor, pero se sorprendió por la velocidad con la que el enemigo esquivó su rápido golpe. De repente, apareció entre ellos la figura de Mason, quien desinteresadamente se apresuró a defender a su maestro. Él se defendió, pero notó la extraordinaria fuerza de Sanford. El soldado no creía que la familia Wilson tuviera buenos maestros en artes marciales. A su vez, el segundo también notó el poder del enemigo y decidió usar su destreza para vencer. Al ver la técnica fantasmal, el rey de los soldados se dio cuenta de que no podría determinar dónde estaba el verdadero cuerpo del enemigo y cerró los ojos para concentrarse.
Tan pronto como Stanford comenzó su ataque, Mason detuvo fácilmente sus golpes, y él devolvió el golpe sin piedad con tanta fuerza que apenas tuvo tiempo de recuperarse de ellos. El personaje principal observó por primera vez al hijo ilegítimo de Wilson en acción, notó que los luchadores luchan en igualdad de condiciones, lo que significa que este chico juega un papel importante en su familia. El sistema emitió información que se descubrió un nuevo elegido, Stanford, su título es Asura, es el número 1 en la lista de asesinos, se recibió una tarea para eliminarlo. La recompensa por esto es un punto de orgullo del cielo, 36 espadas voladoras de loto sangriento de cristal. Entonces el miembro de la familia Wilson puede usar la técnica fantasma combinada con las espadas voladoras. Me pregunto si Mason podrá detener las 36 espadas. Mientras el personaje principal estaba ocupado con sus pensamientos, Austin decidió acercarse sigilosamente y herir a la niña. Matthew se alegró de que después de la transformación sus 6 sentidos de percepción se fortalecieran, y ahora tiene una gran oportunidad de mejorar la impresión que tiene de sí mismo frente a Sophie. Levantando su mano con una pesada llave sobre la cabeza de la inocente heroína, Austin gritó que al no querer obedecer a su familia, se habían condenado a muerte. En ese mismo momento, Brown agarró a la niña y la cubrió con él mismo. Sofía no podía creer que el caballero se pusiera en peligro para salvarla, que notó lo que estaba pasando por el rabillo del ojo, preguntó si todo estaba bien, pero su oponente inmediatamente le aconsejó que no se distrajera durante la pelea, sino que lo atacara y lo divirtiera. El joven maestro tranquilizó a su guardaespaldas, le dio la chaqueta a Sophie, se arremangó y se preparó para la pelea. Austin, cuya furia no tenía límites, se abalanzó sobre Matthew y le dijo que desde que Stanford había entrado en la batalla, no tenía otra opción que matar al señor Brown. Antes de que pudiera terminar de hablar, se encontró con el poderoso puño del archivillano. Aunque la habilidad no es suficiente, el poder de combate ha crecido exponencialmente, por lo que unos pocos ataques fueron suficientes para que el enemigo quedara inmovilizado en el suelo. Y a Matthew no se le cayó ni un pelo de la cabeza. La niña le preguntó por el bienestar del héroe, él le agradeció su preocupación y le dijo que todo estaba bien y él estaba completamente bien. Sophie miró con devoción a los ojos del joven y se disculpó por los problemas que le habían causado, y el personaje principal se alegró del escenario ideal. Brown dijo que no hay necesidad de disculparse, porque incluso si no fuera su familia la que sufriera hoy, él todavía no se haría a un lado, ya que no permitirá que los débiles sean intimidados y mientras la familia Wilson, como un vampiro, es chupando la sangre de su ciudad, no podrá sentarse. Logró un aumento en el indicador de favorabilidad, que aumentó en 20 y ascendió a 80, simpatía, la niña incluso olvidó que su hermano ahora estaba librando una batalla peligrosa, no podía creer que existiera un hombre tan ideal en la vida. Mientras la amante no podía quitarle los ojos de encima a Matthew, pensaba en cómo detener la masacre, pues con tanta intensidad ambos sufrirían. Como por un momento de magia, llegó un coche del que Lucas salió corriendo y llamó a Stanford para que se detuviera y no se emocionara, porque eran suyos. Los jóvenes caballeros se sentaron a la mesa de negociaciones. Lucas, al ver a Sofía, preguntó si era la misma chica del club, pero fue interrumpido por el personaje principal, quien le dijo que hablara al respecto. El rubio entregó un cheque por 10 millones y dijo que se enteró de lo sucedido y que las personas de menor estatus no sabían de la relación de la familia Brown con la familia Clark y actuaron imprudentemente. La cantidad que le ofrecieron cubre la reubicación y compensación. Matthew se volvió hacia Sophie y le dijo que su madre y su hermano no podían decir nada ahora, por lo que dependía de ella aceptar o rechazar la oferta. La niña preguntó tímidamente si las pérdidas serían compensadas solo a ellos o a todos en la ciudad vieja, a lo que recibió la respuesta que solo a su familia, porque compensar a todos costaría cientos de millones. Sin dudarlo ni un segundo, ella se negó y devolvió el cheque. Hasta hace poco, el alegre Lucas cambió su rostro al escuchar la negativa, levantó la voz y comenzó a hablarle irrespetuosamente a la chica, diciéndole que se volvería insolente y que si quería más, que lo dijera. A lo que ella también empezó a gritar, repitiendo que si no les pagan a todos, entonces ella tampoco aceptará dinero.
El personaje principal encendió tranquilamente un cigarrillo y también dijo tranquilamente que, al parecer, no sería posible llegar a un acuerdo. Tirando la mesa con un solo movimiento, gritó a estos golpeadores de labios que abandonaran rápidamente el área. El amigo estaba furioso y le preguntó si la acción de Brown significaba que Matthew se había vuelto contra él por culpa de una mujer, a lo que recibí una respuesta afirmativa. Habiendo dicho que entonces no lo culparían por lo que estaba a punto de hacer, se volvió hacia Sofía y le preguntó si esta chica tonta no consideraba que su encuentro con Matthew fue un accidente. De hecho, Brown le había echado el ojo y le pidió a él, entonces todavía su amigo, que la enviara a su cama. El villano principal odiaba a su antiguo camarada porque estaba arruinando sus planes y estrategia. Con lágrimas en los ojos, la niña preguntó si lo que acababa de decir era cierto. Según experiencias pasadas, si confesaba, recibiría una bofetada, y si no la esquivaba, podría enamorarla en 10 segundos. Mirándola directamente a los ojos, él respondió que era verdad. Sophie lo llamó desvergonzado y lo abofeteó. Luego de esperar un poco, comenzó su discurso, en el que habló de su sentimiento de que la noche en que la vio su alma nunca regresó a su cuerpo. Con una mirada inocente, continuó diciendo que sería mejor no entrar ese día a esa discoteca y no conocerla. Al abrir la boca, la niña escuchó que entonces podría dormir tranquilo, además, no se habría involucrado en esta historia con el traslado por el derribo, no habría recibido heridas, y sobre todo no habría tenido una pelea con su mejor amigo, con quien fue más amigable durante 10 años. Tomando un aire cada vez más trágico, dijo que si amar a alguien se considera una vergüenza, entonces debe ser la persona más descarada. Por supuesto, Sophie no pudo resistir esas palabras y pidió perdón, grado de cariño 90, y el archivillano estaba increíblemente satisfecho consigo mismo. Entonces Mason se acercó y preguntó si la familia Wilson se había ido. Temiendo que su hermano sospechara de sus sentimientos, la niña, diciendo que llegaba tarde a la escuela, se apresuró a irse, pero su hermano notó su rostro enrojecido, como una tetera hirviendo. Matthew preguntó si Sofía todavía iba a la escuela y le dijeron que estaba estudiando una licenciatura en reliquias culturales en la Universidad de la ciudad y que se suponía que estaría haciendo una pasantía en estos días. El guardaespaldas agradeció al jefe su ayuda. El caballero se volvió hacia él y le pidió su opinión sobre el incidente de hoy. Clark compartió su sospecha de que algo no estaba limpio y, en su opinión, sospechoso. Matthew razonó en voz alta que en el duelo Stanford se comportó calculadamente, cada paso fue bien pensado, entonces no estaba claro por qué lo atacó tan imprudentemente. El luchador estuvo de acuerdo con las observaciones del jefe, dada la naturaleza calculadora del enemigo, no era característico de él atacar a una persona influyente sin entender el problema, era más como si Stanford quisiera provocar un ataque a la familia Wilson. Parece que esto es así y para Matthew esta es una buena razón para pelear con su familia, el hijo ilegítimo vino con malas intenciones y el tonto de Lucas no podrá competir con él, lo que significa que se avecinan problemas en el futuro. Wilson y, por lo tanto, ahora es beneficioso para Brown negar cualquier conexión con ellos y mirar desde un lado. Mason se sorprendió por la sabiduría del caballero, a quien recientemente había considerado un estúpido y débil rico, nivel de lealtad 60, respeto. Brown le preguntó a Clark si pensaba que si el duelo con Stanford fuera a muerte podría ganar, a lo que el soldado respondió que sin armas son iguales, pero tiene callos en los dedos, lo que indica el uso de armas. ¿Pero qué tipo de arma es él todavía no puede entender? Al responder que estas armas son cuchillos arrojadizos, el personaje principal despertó un respeto aún mayor por parte de su interlocutor, quien ahora lo consideraba un superhombre. La pose de Stanford es efectivamente ideal para arrojar cuchillos. La mejor manera de usar una pistola contra este tipo de armas es usar una pistola, pero las armas de fuego ahora están bajo una vigilancia tan estrecha que no está claro cómo conseguirlas. Matthew prometió encargarse del asunto. Al recordar cómo hacían sus necesidades en el puente cuando eran niños, Stanford y Austin hablaron después de una larga separación. El hijo ilegítimo dijo con simpatía que debió haber sido difícil para su hermano vivir en la familia Wilson todo este tiempo, a lo que escuchó que le debía la vida y por eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él.
pero estaba seguro de que quería ir en contra de la familia Wilson. Sin la menor duda, Stanford respondió que en aquellos días su madre no solo no era reconocida, sino que también la torturaban hasta la muerte por su condición de bailarina, pero que ahora específicamente regresaba a la ciudad para hacer que los Wilson lo pagaran con sangre. Compartió su plan, dijo que Lucas tiene sesos de pollo en el cráneo, no explora el mercado y en general no sirve para nada. En unos días el anciano tendrá un banquete de cumpleaños, donde planea sacarlo. Pero quien realmente le preocupa es Matthew Brown, quien, al parecer, tiene un poder considerable, ya que pudo derrotar al rey de los dragones y parece que necesitarán defenderse de él. Cuando Austen se despidió, Stanford sacó la foto de su bolsillo y, mirándola, se preguntó dónde había ido a parar la que estaba representada. Durante todos estos años de estudiar en el extranjero, nunca dejó de pensar en ella ni por un minuto. Soñaba con volver a encontrarse con Elizabeth y no dejarla ir nunca, pero hasta el momento su búsqueda había sido en vano. El señor regresó a casa, donde Elisa ya lo esperaba en la puerta con zapatos de repuesto ya confeccionados. Mientras lo ayudaba a cambiarse de ropa, le dijo que hoy los Wilson habían enviado una invitación a un banquete con motivo del 60º cumpleaños del cabeza de familia. Matthew decidió que irían allí juntos. Y agregó que no faltaba más de medio mes para que terminara su contrato, por lo que para entonces probablemente ya estaría libre. Recordó cómo su padre la dio como novia durante 3 años y agradeció sus cuidados. Y se lo entregaría de acuerdo con el contrato. Las lágrimas brotaron de sus ojos y dijo que faltaban 14 días, 8 horas y 42 minutos para el final. Llegó una fiesta de cumpleaños, a la que fue invitado Matthew Brown, a donde acudió con Elizabeth. De todas partes se oían susurros de que el joven señor había venido con su novia, que era hermosa. Ella estaba triste y se quejaba con su compañero de que la gente decía tonterías sobre ellos, pero cuando él le preguntó si no le gustaba, ella se apresuró a responder que todo estaba bien, pero en su cabeza daban vueltas pensamientos sobre cómo le gustaría que la llamaran señora Brown si iba a salir de su casa muy pronto. Lucas, acompañado de Catherine, se acercó a la joven pareja. El tipo le reprochó a su ex amigo intentar sacar provecho de la desgracia ajena y esto fue increíblemente vil. Además, dijo que en el banquete de hoy heredará oficialmente a la familia Wilson, lo que significa que cubrirá a su familia, incluida Catherine, y si Matthew se atreve a molestarla nuevamente, que no lo acuse de mala educación más tarde. El compañero satisfecho resumió las palabras de Lucas diciendo que su corporación es capaz de levantar cabezas sin los insidiosos planes de Brown. A sus ardientes discursos, el personaje principal solo respondió condescendientemente que no pasaría mucho tiempo antes de que nuevamente se arrodillaran ante él, suplicando ayuda, a lo que declararon que preferirían morir antes que pedirle ayuda, y la esposa del rey dragón, que lo odiaba, prometió que nunca se inclinaría ante un bastardo como él. Sonó un gong que marcó el inicio de la ceremonia. Spencer Wilson, cabeza de familia y héroe de la ocasión, expresó su agradecimiento a los presentes y, afirmando que a su edad su salud se estaba deteriorando, pidió ser testigo hoy del hecho de transferir su poder a su hijo. Señalando con el dedo hacia donde estaban parados 2 chicos, Lucas, que es el primogénito de la esposa principal, y Stanford, su hijo ilegítimo. Stanford fue nombrado nuevo jefe de la familia Wilson. Nadie esperaba tal resultado. Catherine no creyó lo que oía y los invitados no entendieron cómo un ilegítimo podía convertirse en el cabeza de familia, incluso aceptando la inutilidad de Lucas, si realmente podía perder su lugar como heredero. Ya celebrando el nuevo título en su imaginación, el hijo se apresuró a insultar a su padre, llamándolo viejo, loco, ya que le dio este puesto a un desconocido, sin pelos en la lengua, dijo que ya era hora del viejo morir hace mucho tiempo. Su grito frenético, que se escuchó por toda la casa, fue interrumpido por un fuerte golpe de su medio hermano. Ordenó no ser descarado y no comportarse así con su padre, especialmente en sus vacaciones. Matthew notó que su otrora amigo ahora estaba actuando como un completo imbécil. Elizabeth vio a Stanford, a quien no había visto desde que se fue al extranjero. El personaje principal notó que su compañero se había puesto pálido. Se ha encomendado una nueva tarea, conquistar a la amada hija del cielo Elizabeth Mellor,
La tarea se completará cuando el grado de favorabilidad de la otra parte alcance 98. La recompensa por la misión es un punto de orgullo del cielo, el talento de la medicina moderna. Resulta que la diosa Asura de Stanford es Elisa. La tía Mary corrió en ayuda de su hijo, llamó gusano al agresor y exigió dejarlo ir. Sin prestar atención a su edad ni al hecho de que había una mujer frente a él, Stanford la golpeó y le dijo que aquí todos eran gusanos. Los invitados, que se convirtieron en testigos involuntarios de las disputas familiares, no entendieron la decisión de Spencer. ¿Cómo pudo permitir que un bastardo tan grosero y cruel se convirtiera en heredero y como él, a su vez, se atreve a atacar a la anfitriona? Esto no es bueno. Matthew observó lo que estaba sucediendo y comprendió claramente que Stanford tenía algo en que confiar, debía tener algunas cartas de triunfo bajo la manga. Austin apareció en la habitación, llevando detrás de él a un hombre, a quien ordenó arrodillarse en los rincones. La gente susurraba y se regocijaba de que no habían venido en vano, sino que habían encontrado tal actuación. Estaban esperando una explicación de lo que hacía el mayordomo aquí con las manos atadas. El hijo ilegítimo comenzó una explicación, dijo que la causa de la repentina muerte de su madre fue un envenenamiento, montado por el mayordomo, debido a que ella se enteró de su romance con María. El horror y la vergüenza que sintieron en ese momento aquellos de quienes hablaban no se pueden expresar con palabras. Señalando a su medio hermano, concluyó que no era en absoluto el hijo mayor de la esposa principal de la familia Wilson, sino solo un degenerado ilegítimo de la amante y mayordomo de la familia. Incluso el villano principal quedó bastante sorprendido por tales complejidades. Lucas se negó a creer estas tonterías, pero la prueba de ADN que le hizo Stanford le dejó sin esperanzas de que todo fuera un error o un malentendido. En el papel estaba escrito en blanco y negro que no había confirmación de paternidad. El mayordomo y su ex amante esperaban horrorizados la retribución. Catherine también entendió que todo su plan con el nuevo patrón había salido mal. ¿Realmente Matthew había previsto todo esto? Se escuchó la voz del jefe de familia, quien anunció que a partir de hoy Lucas sería despojado de su apellido y expulsado de la familia, y en cuanto a su esposa, se divorciaría de ella y la dejaría sin nada. Hasta hace poco, había reivindicado el papel de heredero principal, y le había rogado, pidiéndole a su padre que al menos le permitiera quedarse en la casa, porque él lo crió y educó. Su hermano se acercó y le dijo que saliera solo si no quería ayuda. Al darse cuenta de que no debía esperar misericordia de su padre, Lucas se dirigió a los presentes pidiéndoles ayuda, pero ellos, diciendo que todos estos eran asuntos familiares, se negaron a participar, diciendo que ni siquiera el Señor Dios mismo ayudaría aquí. Entonces vio a Matthew Brown, cayó de rodillas frente a él, lloró, dijo que solo él podía ayudarlo ahora, que no podía dejarlo en ese momento. A lo que le preguntó si no había dicho recientemente que nunca en su vida recurriría a la ayuda de una persona tan vil. Siguiendo arrodillado, Lucas admitió su error y aseguró que nunca más se atrevería a ir contra él. Levantando los ojos llenos de lágrimas y desesperación, prometió que entregaría el proyecto de reconstrucción de la ciudad vieja si su antiguo amigo lo salvaba hoy. Matthew afirmó con indiferencia que también debería acudir a él el hospital central de la ciudad, al que fue acusado de villano. El chico le recordó a la persona que pedía ayuda que no tenía otra opción. Al darse cuenta de su deplorable estado, Lucas tuvo que aceptar. El villano principal se acercó a Stanford y lo aplaudió por su gran espectáculo. El hijo ilegítimo aconsejó a Brown que se mantuviera alejado de todo esto, ya que no eran enemigos entre sí, pero en respuesta se enteró de la amistad de larga data de las familias Brown y Wilson y no podía quedarse al margen cuando los problemas se cernían sobre sus amigos. Sin pensarlo dos veces, Matthew levantó el informe de ADN y anunció con confianza que era falso. Sonriendo con confianza, Stanford dijo que este documento era de la universidad, que es la más autorizada de la ciudad, por lo que no hay necesidad de decir tonterías. El personaje principal prometió refutar esto ahora mismo. Señalando a uno de los invitados a la fiesta, se dirigió al decano de la universidad, sobre la que acababan de hablar, preguntándole si esta conclusión era cierta. El decano miró con recelo al chico que se volvió hacia él, sin entender lo que quería de él, por lo general solo causaba problemas. Acercándose aún más, Matthew reveló en voz baja que el hijo del hombre trabajaba para su familia en una corporación.
y prometió cuidar de su descendiente. Al comprender la propuesta inequívoca del caballero, el decano declaró en voz alta que esta conclusión era falsa y que su universidad nunca había emitido tal examen. Aunque Stanford no supo cómo el protagonista logró refutar el documento aportado, estaba tranquilo, pues el mayordomo ya lo había contado todo, pero Matthew pidió repetirlo, porque recordaría algo así. Amenazando al mayordomo con una paliza, Austen lo obligó a repetir lo que había dicho el día anterior por miedo. El hombre comenzó a contar la historia de que él y Mary se conocieron hace 20 años. El archivillano ordenó cerrar la boca y no calumniar a la tía, quien es la primera hija de la familia y ella nunca se rebajaría a involucrarse con los sirvientes. Matthew continuó, sin darle oportunidad de agregar nada, dijo que este hombre había disfrutado del favor de la familia durante muchos años y que no era bueno ahora calumniar a la señora y traer problemas al joven amo. Tal infidelidad y deshonra no lo hicieron. No pintarlo. Brown ya pronunció sus siguientes palabras en voz muy baja, dijo que una buena reputación durará mucho tiempo en este mundo, la muerte es instantánea, pero sacrificándose puede salvar a Murray y a su hijo. Este es exactamente el acto de un hombre de verdad. El mayordomo entendió todo, y por eso comenzó a gritar en voz alta que Stanford lo obligó a incriminar a la amante y a su hijo. Nunca se habría atrevido a acercarse a la amante y siempre se habría mantenido fiel a la familia en la que servía y estaba dispuesto a morir para demostrarlo. Su inocencia. Enfurecido por lo que estaba sucediendo, su hijo ilegítimo lo mató inmediatamente. Ahora le preocupaba cómo, en cuestión de minutos, Matthew Brown destruyó la trampa mortal que había estado construyendo durante muchos años. Claro, esto es digno de una persona que destruyó al rey dragón. Dirigiéndose al tío Spencer, Matthew dijo que la decisión sobre cómo tratar con los herederos, la tía y todo lo demás era un asunto de la familia Wilson, en el que él no interferiría. El cabeza de familia dio la orden a los guardias de expulsar a Stanford, diciendo que ya no tenía ese hijo. Habiendo derrotado a dos enemigos que volaban hacia él de un solo golpe, el tipo, con un movimiento hábil, se encontró cerca de la dueña de la casa y la agarró por el cuello. Dijo que no le importaban los escándalos de su familia, todavía estaba en el lugar del heredero, esta vez regresó solo por venganza. Con estas palabras, su mano se cerró alrededor del cuello de la mujer. Por el horror que experimentó, el corazón del señor Wilson padre se detuvo. Sin un ápice de arrepentimiento, Sanford menospreció a su difunto padre, diciendo que era tan patético que murió de miedo. Luego se dirigió al tipo que, como él mismo dijo, le impidió heredar legalmente a la familia Wilson. Matthew lo llamó hipócrita y le preguntó por qué se hablaba tanto de venganza, si en realidad solo estaba interesado en los miles de millones de bienes familiares. A punto de enviar a su oponente al otro mundo, Stanford hizo un movimiento en su dirección. De repente la figura de Elizabeth apareció entre ellos, cubrió al archivillano y le dijo que no permitiría que lo mataran. Sin creer ante sus ojos que el que había estado buscando durante años ahora estaba tan cerca y por alguna razón protegía a su enemigo, Stanford estaba perdido y Austen, sin aliento, informó que el servicio especial Red Shield había llegado. Mientras abandonaba apresuradamente las instalaciones, prometió que encontraría a Matthew y ajustaría cuentas con él. Brown también estaba preocupado por Eliza, que acababa de salvarle la vida. Lucas, aunque estúpido, parecía ser el único que realmente se preocupaba por la muerte de su familia, quedando huérfano una noche. Sin embargo, su amigo dijo que no había tiempo para llorar ahora, porque la familia Wilson no podía permanecer en desorden. Y está listo para ayudar con el funeral. El joven heredero agradecido se arrojó sobre el cuello de su salvador. Matt dijo que no podía dejar a su amigo en problemas, porque eran amigos desde la cuna. E inmediatamente añadió para no olvidarse de trasladarle el proyecto de reconstrucción de la ciudad vieja y del hospital central. Lucas se volvió hacia Catherine y le dijo que después de lo sucedido hoy no podía ofender a su amigo y, por lo tanto, su acuerdo fue cancelado y le aconsejó que obedeciera mejor a Matthew, porque él siempre consigue lo que quiere, y ella es exactamente lo que él quiere conseguir. Al darse cuenta de su situación desesperada, Catherine acusó al tipo que odiaba de ser quien organizó todo al presentar al negro como blanco y que su conciencia debería atormentarlo.
Sus palabras lo hicieron sonreír y le preguntó si realmente pensaba que todos eran estúpidos y que Spencer no sabía toda la verdad. Que era que la familia de Murray era tan poderosa que si los Wilson la hubieran repudiado a ella y a su hijo Lucas, ¿qué habría pasado? A ellos retribución. Al ver el malentendido en los ojos de las chicas, continuó explicando que Spencer se encontraba en una situación desesperada y, para preservar su frágil reputación, decidió cambiar de heredero. Catherine se negó a creer esto, diciendo que el señor Wilson nunca descuidaría a un heredero de sangre para salvarse. Matthew explicó la conexión familiar de generaciones anteriores de familias y resumió que Lucas y Sanford tenían la misma sangre de la familia Wilson. Y le preguntó a la niña si estuviera en el lugar de Spencer, a quien elegiría, a Lucas, que tenía un fuerte apoyo, o a Stanford, cuya madre era prostituta. Agachando la cabeza, admitió que habría elegido a Lucas. Grado de favor más 20, total menos 20, disgusto. Al mirar las figuras de Brown y su compañero que se alejaban, se preguntó cómo este diablo sabía todo. Cuando llegaron a casa, Matthew le dijo a Elisa que entrara sola porque necesitaba hablar con Mason. El rey de los soldados le preguntó al dueño qué le pasó a la dama. Ella parecía asustada y confundida todo el tiempo, pero el protagonista dijo que no hiciera caso, sino que viera lo que tenía y abrió la cajuela del auto. Al ver la marca de la pistola, el guardaespaldas no pudo contener sus emociones. Primero acarició la caja, los recuerdos del ejército lo invadieron, después de lo cual, tomando el arma, dijo un poco tristemente que no podría presumir de su precisión debido a la falta de permiso. Los milagros continuaron y ahora le dieron permiso para portar armas. Matthew le entregó el documento al soldado y le dijo que le había pedido un favor a su abuelo, llorando que lo estaban ofendiendo, lo que hizo reír a su guardia, quien no podía imaginar cómo alguien podía ofenderlo. El grito de Elizabeth vino desde el interior de la casa. Mason agarró el arma y saltó al balcón de un salto. Irrumpiendo en la habitación, le preguntó a la anfitriona qué había pasado y por qué gritaba, a lo que ella respondió con calma que todo estaba bien y que no entendía de qué estaba hablando. El dueño de la casa entró en la habitación y preguntó desde el umbral por qué había cenizas de cigarrillo fuera del cenicero. Agarró la mano de la niña, esperando una respuesta, pero ella solo se retorció de dolor. Empujándola al suelo, el villano señaló la arena del mar en el suelo, exigiendo una explicación de cómo aparecía allí. Al ver que Elisa no iba a contar nada, preguntó directamente si su amiga de la infancia había venido aquí. La niña dijo que entendía todo mal. El archivillano estaba indignado porque se atrevieron a ir descaradamente a su casa. Usando la energía de 9 dragones, el dueño llegó instantáneamente a Austen. Stanford, escondido bajo el techo, tras haber visto la muerte de su hermano, ya no podía permanecer inactivo. Bajó las escaleras, sus ojos estaban llenos de amargura y su ira no tenía límites. El sistema comenzó a emitir señales de peligro, informando que el enemigo, representado por Stanford, estaba fuera de control y se aconsejó al propietario que se salvara lo antes posible. El joven furioso, sediento de venganza, lanzó sus 36 puñales. Matthew decidió no huir, como aconsejaba el sistema, sino luchar, porque esto era solo la ira del orgullo del cielo, y ayer ya había atravesado el segundo nivel de la verdadera energía de los 9 dragones. Usando su cuerpo, se preparó para recibir las dagas voladoras. Al ver que el enemigo se mantenía firme, Stanford utilizó el sangriento golpe de 36 dagas voladoras, con la esperanza de que era poco probable que su enemigo sobreviviera después de esto, en lo cual se equivocó mucho. Pero el villano principal notó la presencia del aura bendita del protagonista. Continuando con el ataque, el intruso mostró su sorpresa ante el frágil cuerpo de Brown, contra quien tuvo que usar sus cartas de triunfo, pero aún se enfrenta a la muerte, no solo por capturar a Elizabeth, sino también por matar a su hermano. Y nuevamente Elisa salió en defensa del maestro, pidiéndole que no lo matara. Enamorado de la niña, sin entender sinceramente sus acciones, le preguntó por qué, a pesar de que este rico mimado la había secuestrado, ella se sacrificaba por él por segunda vez, a lo que Elizabeth dijo que si no fuera por este hombre rico, ella no habría durado hasta el día de hoy y él no la secuestró. La sola idea de que su elegido estuviera enamorado de su enemigo y lo engañara con él hizo que a Stanford se le helara la sangre,
pero aún así decidió averiguar si era así. La pobre Elizabeth Mellor lloró porque ella misma no entendía qué le pasaba, pero una cosa sabía con certeza, no quería que el señor Brown muriera. Matthew se unió a la conversación. Al enterarse de la traición, le preguntó a la niña si esto significaba que tenía una relación con un hijo ilegítimo, pero ella negó su conexión, diciendo que siempre lo trató solo como a un hermano. Después de tales palabras, Stanford acusó al archivillano de robarle no solo su cuerpo, sino también su corazón, por lo que lo odia. Por eso hoy lo matará. Con estas palabras disparó el puñal directamente a la cabeza del enemigo. Mason, que llegó a tiempo, repelió el golpe con un disparo de pistola. Esquivando las balas, el tipo le preguntó al guardaespaldas por qué, siendo el rey de los soldados, ayuda al villano a cometer crímenes, si realmente se ha hundido al nivel de un secuaz. Sin detenerse, el guardia negó las acusaciones y dijo que Matthew Brown era un hombre noble, a diferencia de quien incriminó a su hermano, mató a su madre y llevó a su padre a la muerte. Bueno, como el soldado es para los ricos, eso significa que morirán juntos. Cuando el rey de los soldados tiene un arma en sus manos, ¿qué pueden hacer estos pequeños cuchillos arrojadizos? Después de todos sus intentos, Stanford permaneció desarmado. Reconoció la divina puntería de Mason Clark. Con un enemigo peligroso a punta de pistola, el guardaespaldas le preguntó al propietario qué hacer a continuación. Ahora Elizabeth comenzó a rogarle a Matthew que no matara al joven, sino que simplemente lo dejara irse. Agarrándola bruscamente, el villano exigió decirle al menos una razón por la que debería dejar ir al bastardo. La niña prometió a cambio servirle por el resto de su vida, diciendo que no hay nada malo en soñar. Abrió la puerta y les dijo a los dos que salieran de su casa, no la necesitaba si no podía olvidar a su viejo amigo. Elisa pidió permiso para quedarse, pero Stanford la arrastró consigo, diciendo que ya era hora de que se fueran. Mientras huía, prometió que Matthew se arrepentiría de su decisión de dejarlo ir. La misión para matar al Fénix está completa en un 90%, solo se ha recibido la recompensa de habilidad. Se propone copiar o eliminar la habilidad 36 Blood Lotus Flying Dagger. Al seleccionar el botón de retirada, la nueva habilidad ciertamente comenzó a integrarse en el nuevo propietario, mientras que Stanford sintió que había perdido algo valioso. Elizabeth se volvió hacia él y le dijo que fuera solo. Volvió a hacer la pregunta a la que había recibido respuesta anteriormente, ¿su elegido estaba realmente enamorado de este mayor? La heroína estaba en contra de que Matthew fuera insultado. Gritó que él no era un mayor, sino quien la salvó en el momento más desesperado de su vida. Cuando su padre la entregó como garantía de una deuda y unos hombres groseros quisieron aprovecharse de ella, ella no supo qué hacer, cómo resistirlos y ya se estaba preparando para aceptar su malvado destino. De repente, el instigador se soltó y cayó. Sus amigos inmediatamente cayeron al suelo. Al levantar los ojos asustados, Elisa vio a un tipo parado frente a ella con un bate, que se ocupaba hábilmente de aquellos que querían hacerle mal. Al contarle a su amiga de la infancia lo que le pasó, la niña no pudo contener las lágrimas y la amargura, se volvió hacia Stanford y le preguntó dónde estaba en ese momento. El confundido joven no supo de inmediato qué responder, solo pudo pronunciar palabras pidiéndole que lo perdonara por no poder protegerla. Después de lo cual, prometió regresar y quitársela honestamente a Brown, y también compensar todo lo que le debía a lo largo de los años. No importa lo que dijera, Elizabeth entendía que era imposible compensar nada. Tan pronto como uno desaparecía, aparecía otro. La niña quería decir algo, explicar. Claro, Matthew no escuchó nada, regresó a la casa y le dijo que como ella no se iría, que lo siguiera. Siguiendo al personaje principal, pensó que no tenía nada por qué disculparse con él, pero no importa lo que él le pidiera, ella estaría de acuerdo con todo. Al entrar en la habitación, el joven sirvió un poco de bebida, y se acercó a Elisa y la obligó a beber. Literalmente, inmediatamente la niña se emborrachó, el grado de favor llegó a ser igual a 95, pasión. De repente sintió un fuerte mareo. Un poco arrepentido de que solo faltaban 3 puntos para completar la tarea, Matthew la cubrió cuidadosamente, diciendo que ellos mismos decidirían sus asuntos masculinos y que cuando ella despertara, todo estaría bien. Habiendo puesto a dormir a la niña, Brown se dirigió a la salida,
llamando a Messen con un gesto, le dijo que había que arrancar las malas hierbas de raíz, de lo contrario volverían a crecer. Stanford se despidió de la ciudad, prometiendo regresar y devolver todo lo que le pertenece. La ceremonia de despedida fue interrumpida por la aparición de un barco con misteriosos tipos con sombreros que se encontraban en él. Solo cuando uno de ellos se quitó el sombrero de la cara, el hijo ilegítimo de la familia Wilson reconoció a Mason Brown. Temeroso le preguntó qué iba a hacer. No tenía derecho a matar, porque le prometió a Elizabeth que lo dejaría ir, pero el villano respondió con calma que ella nunca sabría que fue él quien mató a su amiga. Acusando a su oponente de bajeza, Stanford lanzó una daga voladora en su dirección. El villano principal sabía que ya no poseía el poder de 36 dagas voladoras, y por eso se quedó sin siquiera moverse. Burlonamente dijo que al menos debía apuntar, pero el soldado no podía entender por qué la excelente técnica no funcionaba. Matthew sacó las dagas y decidió usarlas en combinación con la verdadera energía de los 9 dragones. Stanford vio algo familiar en esta técnica, pero no podía recordar qué era. Con un movimiento de su mano, las 36 dagas de loto de sangre perforaron el cuerpo del enemigo. El rey de los soldados preguntó cuándo aprendió su maestro la técnica de las dagas voladoras, a lo que él respondió que literalmente ahora, lo que le valió aún más puntos, grado de devoción 80, reverencia. La tarea de matar a Stanford se completó al 100%, recompensa un punto de orgullo del cielo. Esta vez el archivillano pensó que el sistema era demasiado tacaño. Matthew Brown recordó a la hermosa chica que vio cuando lo mataron, al parecer esta era Miss Seston. Y parece que ha llegado el momento de desarrollar capacidades sistémicas. Al llegar a la casa de los espíritus, se presentó y comenzó a expresar una sincera reverencia y a pedirle al sistema femenino que se encarnara y se revelara para entrenar a su sirviente. Dijo que ella lo salvó ese día y que ahora no puede dejar de pensar en su hermosa apariencia. Por eso, le pide que condescienda a satisfacer los despreciables pensamientos de Matthew Brown. Saliendo volando de su colgante, la belleza apareció ante él. Ella dijo que originalmente planeaba esperar hasta que él desbloqueara el título real, pero al ver su piedad, decidió hacer una excepción. Barbara Wright realmente resultó ser muy hermosa. Al notar el estado de excitación del héroe, notó que todo era como esperaba del gran villano, lo cual la complacía. Inclinándose a sus pies, Matthew pidió a la dama que le revelara las funciones ocultas del sistema del gran villano, por lo que prometió estar eternamente agradecido. Con su solicitud enfureció mucho a Bárbara, quien dijo que quiere mucho, que el sistema debe desarrollarse paso a paso y que podrá abrir nuevas funciones solo si continúa cumpliendo con las tareas y condiciones de apertura. A Brown nunca le gustó que lo rechazaran, y más ahora que tiene muchas habilidades y fuerza. Se quitó el colgante de su cuello que servía de refugio al sistema, y lo metió en una caja de plomo, en la que ni siquiera la radiación nuclear, y por tanto su cuerpo espiritual, puede penetrar. Es una cortina negra especialmente hecha a través de la cual ninguna luz puede atravesar, y su cuerpo espiritual es como la luz. Por mucho que la niña lo intentó, no pudo atravesar las paredes. Incluso su solicitud a las 3 montañas sagradas y los 5 picos para que tomaran prestada su energía para superar el obstáculo no tuvo éxito. La voz del villano detrás de ella dijo que no desperdiciara sus fuerzas, porque vertió acero líquido bajo tierra y sobre su cabeza especialmente para ella, y ahora es una fortaleza inexpugnable. Y lo más correcto de su parte es ser buena chica y abrirse todas las funciones. Ni siquiera el propio sistema esperaba tal descaro y prometió que pagaría un alto precio por el insulto. La niña desapareció. El villano se dio cuenta de que usaba la técnica de la invisibilidad, pero también estaba seguro de que había algo más en este sistema. Mientras pensaba, Bárbara apareció detrás de él y lanzó un ataque. El personaje principal debería haber muerto a causa de tal poder, pero salió ileso y recibió la confirmación de su hipótesis. Las reglas del sistema son tales que hasta que el propietario no cumpla con la tarea, los ataques del sistema no lo afectarán. Se dirigió a la niña con la advertencia de que si no aparecía ante él, tomaría medidas más estrictas. Al ver que ella no hacía contacto, prometió demostrar todo el poder de la ciencia. Poniendo el control de temperatura al máximo enfriamiento, explicó que cuando la temperatura llegara a 0, todo aquí se congelaría, incluso la luz.
Y como Barbara no solo se compone de luz, las temperaturas ultrabajas son suficientes para que se muestre. Todo sucedió según el plan del villano y tan pronto como Mess System se hizo visible, él la ató y sacó los instrumentos de tortura. Matthew calentó a uno de ellos y dijo que resulta que la señora Rat también es solo una administradora del sistema. Amenazándolo con un objeto caliente, le preguntó qué quería exactamente de él, el sistema más alto del gran villano. Desesperada, la niña comenzó la historia. De hecho resultó que Matthew Brown se había convertido en la reencarnación del emperador. Ella, Barbara Wright, estaba aquí para ayudarlo a recuperar el trono del rey del pueblo. Intimidando a Mess System, exigió saber qué significaba todo eso. Barbara dijo que desde tiempos inmemoriales, un número innumerable de los favoritos del cielo destruyeron a los villanos debido a sus principios morales, por lo que el sistema más elevado del gran villano es un concentrado del resentimiento de todos los villanos muertos. Y su papel es utilizar el sistema para convertirlo en el mayor villano y destruir a todos los orgullosos hijos del cielo. Tirando el instrumento de tortura, el personaje principal comenzó a hablar sobre la seductora apariencia de la niña. Ella gritó, diciendo que él era peor que cualquier villano por planear acostarse con el sistema. Al ver la seriedad de Matthew, le suplicó y accedió a abrirle funciones ocultas ahora mismo. En pantalla aparecieron los datos del sistema supremo del gran villano Matthew Brown, el título de varón, el talento de un gastador, 2 puntos del orgullo del cielo, reputación 0. En las habilidades la verdadera energía de 9 dragones, 36 dagas voladoras del loto sangriento, todas las características del rey de los soldados, la tienda está abierta. Además, se dio una explicación sobre los 7 títulos del rango del gran villano, emperador, rey, duque, marqués, conde, vizconde y barón, los cuales pueden incrementarse ganando puntos del orgullo del cielo. Todo quedó claro para Brown. Excepto qué significa la reputación y cómo ganarla. Barbara explicó que la reputación se puede canjear por productos de la tienda y que se pueden ganar puntos haciendo que la gente se doblegue ante él o le tema. A petición del villano, el sistema mostró productos de la tienda, un elixir de fortalecimiento, un elixir de restauración, un elixir de curación, píldoras antídoto, una técnica de tiempo limitado para atravesar paredes y visión de rayos X, teletransportación constante. Y un verdadero golem. Matthew apreció todos los productos, pero le gustó especialmente el verdadero golem, que puede usarse como su doble en momentos críticos. Habiendo recibido la información necesaria, el archivillano le pidió perdón a la señorita Rat por ofenderla y expresó su intención de cooperar en el futuro. En respuesta, recibió una fuerte bofetada por parte de Barbara. Sin tomar ninguna represalia, respondió con calma que si la señorita Rat se sentía mejor así, entonces la dejaría continuar. Indicadores de indignación, 60, resentimiento, 80, vergüenza, 50, arrepentimiento, 30. Escondiéndose nuevamente en su escondite, colgada del cuello del chico, la chica, que no fue la última, lo llamó mujeriego y dijo que no quería conocerlo más, pero al joven no le importaba, lo principal era conseguir lo que quería. Matthew regresó a su casa y quería descansar, cuando sonó el teléfono. Una voz de mujer en el teléfono decía entre lágrimas que había roto una antigüedad por la cual la estaban obligando a pagar. A lo que él con indiferencia le aconsejó que pagara por lo que había roto. Pero cuando se dio cuenta de que era Sofía, su voz y su reacción cambiaron de inmediato. Le preguntó emocionado dónde estaba y prometió conducir hasta allí de inmediato. Mientras iba de camino, en la tienda de antigüedades de Patterson, el dueño de la tienda gritó e insultó a la chica, llamándola sin brazos y acusándola de no coger una copa de vino, que cuesta mucho dinero y por la que ahora tiene que pagar. Sofía intentó decir que no tocó la taza, que fue el propio señor Andrew quien la dejó caer. Cada vez más feroz, agitó su mano para golpear al culpable, pero Brown lo detuvo y llegó a tiempo. Dirigiéndose al chico, el dueño de la tienda exigió enojado saber quién era y por qué estaba interfiriendo en los asuntos de la tienda Patterson. A Mason también le picaban las manos, quería castigar rápidamente al bastardo que se atrevió a levantar la mano contra su hermana. Pero el personaje principal le dijo que no se emocionara y le prometió que él mismo lo resolvería.
Se volvió hacia la niña asustada y gentilmente le pidió que le contara lo sucedido. Comenzó diciendo que hace unos días vino un señor que había dejado una copa para vino, y hoy durante el inventario el dueño la sacó. Él la invitó a mirar más de cerca y estudiar la porcelana, porque este producto es muy raro y antiguo, a lo que Sofía le pidió que tuviera cuidado y no sujetara el cuenco con una mano. Cuando alcanzó la antigüedad, él comenzó a acariciarle la mano, hablando de una piel increíblemente suave y delicada. Ella retiró bruscamente la mano y le pidió que no volviera a hacerlo. Naturalmente, provocó la indignación del hombre. Se le cayó la copa de vino de las manos y se rompió. Andrew gritó que esta pequeña porquería era mentira. De hecho, rompió el producto y tuvo que pagarlo, aunque no quisiera. En respuesta, el personaje principal dijo que se estaba comportando con arrogancia, que arrogante es ahora, que patético será más adelante. Todo lo que estaba pasando fue observado por la streamer Emma Díaz, quien a escondidas lanzó una transmisión en vivo y comentó que la chica que estaba siendo intimidada llamó a dos chicos guapos y parecía que pronto comenzaría una pelea. Recibió el favor de la hermana del rey soldado, reputación más un punto. Luego se dio cuenta de las filmaciones secretas, lo que le benefició y tuvo la oportunidad de ganarse una reputación. Dirigiéndose al dueño de la tienda, le hizo una pregunta razonable: ¿no tienen una cámara en la tienda, cuya grabación se puede ver y descubrirlo todo? Andrew respondió que, lamentablemente, estaba roto. Al ver al chico parado detrás de él, Matthew lo llamó para que se acercara, pero él, asustado, le pidió que no le preguntara nada, diciendo que no había visto nada. El personaje principal colocó dos grandes fajos de billetes sobre la mesa y prometió que si el niño decía toda la verdad, el dinero sería suyo. Sabiendo cómo podría terminar todo esto, el propietario instó al empleado a decir lo que tenía que decir y no dejarse vender por una pequeña cantidad de dinero. Inmediatamente el archivillano añadió más paquetes pesados a los ya existentes, y volviéndose hacia el empleado, le dijo que todo podía ser suyo o se lo daría a otra persona. Mientras el niño tomaba una decisión, el rey de los soldados le preguntó al jefe por qué se demoraba. No era su estilo, era más fácil simplemente pelear, pero Matthew le aconsejó que no se apresurara. Mientras tanto, el valor de reputación ya había llegado a 3 puntos. Habiendo elegido el dinero, el tipo llegó corriendo con una computadora portátil. Encendió la grabación, donde estaba claro que el señor Andrew rompió la taza, tras lo cual culpó de todo a Sofía. El dueño estaba horrorizado y no sabía qué hacer, porque esta cosa antigua valía varios cientos de millones. Habiendo recibido la confirmación de la deshonestidad, Matthew ordenó a su guardaespaldas que destruyera todo lo que había aquí. Él, que durante mucho tiempo había estado sediento de venganza por su hermana, con mucho gusto comenzó a cumplir las órdenes del jefe. Que no pudo detener este ultraje, comenzó a amenazar a la niña, diciéndole que si no les decía a sus amigos que pararan, y nuevamente Mateo, valiente a los ojos de Sofía, apareció y la defendió, agarrando al agresor de la mano. Dijo que con esta mano el sinvergüenza tocaba a Sofía, e incluso quería golpearla con la misma mano. Esto significa que esta parte del cuerpo no es necesaria. Un movimiento y los dedos del sinvergüenza se rompieron. La niña volvió a quedar impresionada. Le conmovió el hecho de que el señor Brown la llamara su Sofía y tratara con el anciano. Grado de favor 93, amor. Los puntos de reputación crecieron a una velocidad vertiginosa: reputación más 1000, reputación más 2000, reputación más 5000. El personaje principal se sorprendió de cómo una transmisión en vivo podía generar tantos puntos. Emma no quedó menos sorprendida que él. 40.000 personas vieron la transmisión y el número siguió aumentando. Con una audiencia de 18.000 se hizo popular. Los comentarios llegaban a tal velocidad que era imposible seguir leyéndolos, y el streamer estaba preocupado por llamar a la policía, porque no parecía que todo estuviera montado y los dedos del hombre efectivamente estaban rotos. A través del dolor punzante, Andrew continuó amenazando, diciendo que todo esto era propiedad de la familia Patterson y que cuando se enteraran de lo sucedido, los ahogarían a todos. En respuesta, recibió un golpe en la pierna. Mirando al dueño de la tienda retorciéndose en el suelo, Matthew dijo con calma que deberían intentar ahogar al menos a uno de ellos.
El teléfono de Emma Díaz estaba lleno de mensajes, la gente estaba dividida en sus puntos de vista sobre la situación y su actitud hacia quienes estaban siendo vigilados. En la tienda apareció otra mujer, quien lucía majestuosa, exigió explicaciones de quién se atrevió a causar disturbios en su tienda. Sofía comenzó a pedirle a Matthew que se fuera lo antes posible, ya que la presidenta Vanessa Patterson tiene una enorme influencia y podría meterse en grandes problemas, lo que a ella realmente no le gustaría. Con una sonrisa tranquila, se volvió hacia Vanessa y le dijo que su padre aún no había muerto y que ella ya se había convertido en presidenta. La confiada señora Patterson respondió en el mismo tono que estaba sorprendida de que el macho Matthew Brown todavía estuviera vivo. El joven abrazó a la joven, diciéndole que la extrañaba muchísimo, pero ella solo sonrió y dijo que nunca creería a este joven malcriado, que podía intimidar a las jóvenes, pero a ella no. Solo ahora, al darse cuenta de que todo este tiempo había estado tratando con el joven señor Brown, Andrew se dio cuenta de que había terminado. Para Sofía estaba claro que los dos se conocían y tenían una relación inusual. Habiéndose puesto cómoda, se dispuso a escuchar lo sucedido. El joven contó una historia reciente y agregó que todo lo que dijo fue confirmado por las imágenes de la cámara. Su hombre resultó herido y exige que se solucione el problema. La mujer sabía cómo funcionaban las leyes en sus círculos y que no podía fingir que no había pasado nada. Tan pronto como se puso de pie, su gente cayó de rodillas frente a ella, le dijo al vendedor que tomara su dinero y se fuera, ya que vendió al dueño para beneficio personal, ya no tiene un lugar en su negocio. El chico estuvo de acuerdo y comenzó a disculparse, pero la anfitriona lo interrumpió y le dijo que nunca se disculpara por su propia elección. Se volvió hacia Andrew en un tono más amenazador. Levantando la cabeza con el pie, Vanessa dijo que heredó su habilidad para evaluar tesoros de la familia, con un talento tan magnífico que planeaba entrenarlo y convertirlo en gerente, pero no aprovechó esta oportunidad cuando se presentó la oportunidad. Pateándolo en la cara con todas sus fuerzas, ella gritó furiosamente cómo se atrevía a planear en la tienda de Patterson. Como ni siquiera podía sostener un cuenco pequeño, entonces no necesita sus manos. Ella dio la orden a los guardias de que le cortaran las manos, lo cual fue inmediatamente puesto en ejecución. Vanessa se dirigió a Matthew y le preguntó si se sentía cómodo con esta solución al problema. Se lo transmitió a Sofía, quien se apresuró a decir que estaba satisfecha con todo. La transmisión fue bloqueada por escenas que contenían violencia, hubo más de 280.000 espectadores y se ganaron 21 millones de monedas. El valor de la reputación dejó de crecer, el villano principal supuso que la transmisión había terminado, pero logró acumular 215.004 puntos. Debido a un aumento tan pronunciado, Bárbara pensó que había una falla en el sistema. Nunca antes había visto algo así. Al ver la mirada perpleja de su amigo, sugirió que el cuenco probablemente era bastante caro. La mujer confirmó que hace 10 años se vendió en una subasta por 280 millones y, según el contrato, debía reembolsar la cantidad 10 veces. El chico lo pensó y sugirió que podía ayudar en esta situación. La señora Patterson se animó y prometió darle la tienda si podía ayudarla. Ambos se mostraron satisfechos con el acuerdo alcanzado. Mientras el personaje principal estaba parado cerca de la taza rota pensando en su plan, Mason le preguntó por qué el jefe decidió ayudar después de lo sucedido hoy. Matthew dijo que Barbara ni siquiera los culpó por destrozar su tienda, de hecho, le cortó las manos a Andrew por Sofía y restauró por completo su buen nombre. Mientras haya respeto mutuo, podrán vivir en paz. El soldado se dio cuenta de que esta es una regla tácita de la alta sociedad. La compra del elixir de restauración fue exitosa, menos 10.000 puntos de reputación, el saldo fue de 205.004 puntos, la botella realmente apareció de la nada. El chico se puso a trabajar, de acuerdo con las instrucciones, solo necesitas combinar todas las piezas y usar el elixir para restaurar el objeto. Un poco de paciencia. El proceso ha comenzado. Bárbara, que esperaba ayuda de su amiga, pareció decepcionada por sus acciones y dijo que otras personas no son idiotas y entenderán todo de inmediato, y Sofía intentó transmitirle que no estaba actuando de buena fe. Sin escuchar a las mujeres, Matthew esperó hasta que estuvo terminado y, tomando una copa de vino, anunció que estaba listo. La dueña no pudo ver las grietas,
Por mucho que lo intentó, el producto tenía su apariencia original, no está claro cómo es posible, a menos que Brown sea un mago. Todo terminó justo a tiempo, porque el dueño del artículo pronto vino a recuperarlo. Ashley Hall estaba acompañada por una niña. Cuando entraron vieron una tienda de antigüedades destrozada y el chico estaba preocupado si su cuenco había sobrevivido. La anfitriona lo tranquilizó diciéndole que todo ya estaba arreglado y que sus joyas estaban intactas. En la persona de la compañera de Ashley, Matthew reconoció a Jessica Moore, la comandante del Escuadrón de Fuerzas Especiales del Escudo Rojo. ¿Pero por qué está ella aquí y por qué no atrapa espías? La niña también reconoció a su amigo y también se preguntó qué estaba haciendo él aquí, pero sobre todo tenía miedo de que revelara su identidad. Bárbara señaló el cuenco para confirmar que estaba intacto. El propietario de la antigüedad quedó muy sorprendido por su integridad. No puede estar intacta, no es científica. Jessica, que tampoco esperaba esto, preguntó en voz baja si Hall no había arruinado el cuenco. Podría ser falso, a lo que él respondió que ahora que no quedaban rastros en él, incluso si no era falso, había convertirse en uno. Se volvió hacia la dueña de la tienda y le dijo que se estaba cargando mucho al pasarle un artículo falso. La porcelana de la que está hecho el producto ha sido refinada durante los últimos 500 años, los colores son apagados pero tenues y elegantes. Las paredes están cubiertas de esmalte con burbujas visibles por todas partes, y esta imitación tiene un color brillante y sin burbujas. Patterson no entendía cómo podía ser falso si ella misma había visto cómo Matthew restauraba la copa. Sophia admiraba las habilidades del joven para evaluar los valores. Al parecer, el efecto del elixir es tan fuerte que corrigió todos los defectos de la antigüedad. Ashley recordó que, según las reglas, el dueño de la tienda debe reembolsarle 10 veces la cantidad, pero como es un verdadero caballero, está dispuesto a simplemente tomar la tienda para pagar la deuda. La mujer no creía que el asunto pudiera resolverse tan simplemente regalando una tienda en la que todos los productos estaban rotos, lo único de valor era el terreno. Después de una rápida reflexión, Patterson decidió aceptar la oferta y terminar con esto de una vez, ya que de todos modos tendría que ceder la tienda a Brown o Hall, por lo que decidió aceptarla sobre la marcha. Deteniendo su impulso, Matthew intervino y dijo que esta tasa era falsa. Satisfecha con la marcha de los asuntos, Ashley exigió que le entregaran la tienda de inmediato, ya que admitieron el hecho de la falsificación. El personaje principal interrumpió los sueños del chico sobre la tienda, diciendo que la confirmación de una falsificación no significa que la falsificaran, porque el propio Hall lo falsificó. El tipo amenazó con demandarlo por difamación, pero el archivillano explicó que hay 19 cuencos de este tipo en el mundo, de los cuales solo 4 están en colecciones privadas. Ashley confirmó estos hechos, agregando que 3 de ellos están en las colecciones de artistas famosos y solo se desconoce la ubicación de uno, siendo su copa la que se perdió. Matthew, después de escuchar al joven, ordenó a Mason que fuera a su villa y al jardín trasero a traer un cuenco de la guardería para alimentar a los gatos. El joven consideró un insulto decir que Brown alimenta a los gatos con un objeto antiguo, y dijo que solo un loco usaría algo que vale cientos de millones para alimentar a los animales y, por lo tanto, lo más probable es que simplemente tuviera algo barato en una tienda. Emma Díaz volvió a estar en vivo, actualizó a la audiencia y ahora todos esperan que traigan el cuenco del gato, ya que no hubo escenas de violencia, espera que no se prohíba el streaming. Y luego Clark regresó con un paquete. Matthew pidió no prestar atención a la tierra, acaba de recibir esta cosita del anciano y como se veía bien, el chico decidió no tirarla, sino dejarla para alimentar a los gatos. Al observar más de cerca la taza que acababa de traer su hermano, Sofía confirmó la presencia de colores discretos y burbujas en el esmalte. Alejando a la chica, Ashley corrió para mirar personalmente y comprobar la autenticidad. Para disipar todas las dudas, activó la habilidad de los ojos de oro rojo y quedó en shock, sin saber qué hacer a continuación. Cogió el cuenco, indicando que recuperarían el objeto empeñado, pero ese no fue el caso, porque el personaje principal no le permitió hacerlo, porque según las reglas, la falsificación debe ser destruida. Al ver que no podía hacer nada, Hall se despidió y caminó hacia la salida. La líder del escuadrón también estaba descontenta. Cuando se fue,
llamó a Matthew un tonto que había dañado una causa importante. Todavía no sabía ni entendía qué asunto importante se estaba discutiendo, pero una cosa sabía con seguridad: aquí había algún tipo de plan secreto. Indignada porque la familia Patterson había sido engañada por algún chico de provincia, Barbara ordenó a los guardias que lo alcanzaran, le rompieran las extremidades y lo ahogaran en el río. Pero el personaje principal aconsejó no hacer cosas imprudentes, ya que la compañera con la que estaba Ashley tiene un estatus especial y es mejor no bromear con ella. La mujer escuchó y prometió ser más prudente. Ella le entregó el certificado de aceptación, le agradeció su ayuda y amabilidad y le dijo que no dudara en contactarla, porque todavía tiene influencia en la ciudad. Inmediatamente entregando la escritura a Sofía, Brown dijo que le estaba transfiriendo esta tienda. En respuesta a su negativa de un regalo costoso, le preguntó si todavía lo rechazaba y le pidió que lo aceptara, ya que se especializaba en antigüedades. El grado de favor aumentó en un punto, total 94, el grado de favor ha aumentado solo en 1, parece que Sophie no está codiciosa de dinero, pero el valor de la reputación ha comenzado a crecer significativamente nuevamente. La niña se apresuró a abrazar a Matthew y le prometió administrar la tienda adecuadamente para él. La reputación alcanzó los 480,000. El joven vio a una chica streamer que estaba transmitiendo en secreto y entendió por qué el indicador comenzó a subir bruscamente nuevamente. Y Emma Díaz estaba feliz de poder volverse rica y popular con la ayuda de las transmisiones. Sofía no podía creer que se había convertido en la dueña de la tienda, estaba increíblemente feliz, le parecía que era un sueño. El hermano se acercó a felicitar a su hermana, pero en respuesta escuchó un grito que le decía que no se atreviera a pisar la porcelana. La chica lo persiguió, llamándolo el desagradable Mason, que había roto tantas antigüedades caras y ninguno de sus argumentos de que estaba siguiendo órdenes pudo detenerla. Matthew, que intervino en la riña entre familiares, se rió de la reacción de la niña y le pidió que se calmara, pero ella no podía perdonar que su hermano hubiera roto millones de productos en su tienda. Mirando disimuladamente a la ardiente Sophie, el chico le mostró una botella de líquido rosa. El personaje principal compró 3 botellas por 30,000 puntos, quedaron más de 450,000. Con la ayuda del elixir sugirió que el nuevo dueño restaurara todas las antigüedades y dejara el cuenco del gato solo para publicidad. La niña dijo que el elixir era bueno, pero también tuvo que hacerle saber que la copa del gato era en realidad una copa de vino glaseada real. La visión de rayos X se adquirió con éxito. El saldo de puntos de reputación es de más 350,000. Ashley Hall rechazó mucho dinero por una tienda en la que todo fue destruido. Habría que ser un completo tonto para no sospechar su presencia. De tesoros aquí. La habilidad se ha activado. Debes buscar qué secreto se esconde aquí. Esta es la capacidad de ver a través de ellos. Parece que Mateo ha encontrado algo que no es visible al ojo normal. En ese momento, Sofía se acercó para mostrar el primer producto restaurado. El villano principal, quien tiene visión de rayos X, quedó confundido por lo que vio, y solo pudo decir qué tan grande era. Pensando que hablaba de antigüedades, lo levantó y confirmó que efectivamente el jarrón era grande, pero no era un jarrón, sino una jarra. Fueron interrumpidos por Emma, que quiso proponer cooperación. Ver las francas bellezas en tan poco tiempo hizo que el chico se sintiera mal. Finalmente, salió el efecto de la visión de rayos X y el joven, volviendo en sí, preguntó qué querían exactamente de él, filmar su vida diaria o qué. El streamer confirmó sus conjeturas y se ofreció a dividir las ganancias 50/50 o incluso 60/40, 60% para él y 40% para ella. Al ver su mirada pensativa y temiendo su negativa, se apresuró a ofrecer 70/30, luego 80/20. Al no recibir respuesta, optó por 90/10 a su favor, diciendo que esa era su última palabra porque no podía obligarla a trabajar gratis. Finalmente, rompió su silencio y le preguntó si ella realmente pensaba que él era tan mezquino. La niña se opuso, admitiendo que recibió cientos de miles en solo 2 transmisiones, pero al chico no le interesó el dinero, dijo que podía dispararle y quedarse con todo, pero con una condición. La señora Díaz no sabía si alegrarse o no, porque no se sabía qué quería pedirle a cambio.
La condición era que ella firmara un contrato por 10 años y apareciera en su primera llamada. Las únicas razones válidas para no comparecer fueron enfermedad, terremoto y el nacimiento de un niño, todo lo cual se le ocurrió a Brown para asegurar una fuente estable de reputación para sí mismo. Sin dudarlo un momento, la chica aceptó la oferta y quienes seguían lo que sucedía en vivo escribieron un montón de comentarios. Algunos la apoyaron y otros pensaron que se había agotado. Matthew le dijo a Mason que se quedara y ayudara a su hermana a limpiar el desorden, advirtiéndole que volvería tarde, pero Sofía prometió esperarlo. El villano principal decidió que siempre hay mucha gente aquí durante el día, por lo que regresará en busca de tesoros a última hora de la noche. Emma quedó encantada cuando vio el fantástico coche. Sentada en un auto de lujo, la niña continuó la transmisión en vivo. De repente, el nuevo empleador empezó a acercarse demasiado a ella, lo que la asustó. Ella le rogó que no hiciera nada malo, diciendo que estaba vendiendo arte, no un cuerpo, pero en respuesta escuché que pensaba demasiado en mí mismo, que solo quería ayudarme a abrocharme el cinturón. Los puntos de reputación volvieron a dispararse. El archivillano estaba contento. El sistema ni siquiera podía imaginar que una reputación que alguna vez perteneció exclusivamente a los héroes pudiera ganarse tan fácilmente en la era del entretenimiento y el reinado del tráfico. Brown decidió llevar la serpentina a una reunión con su equipo de consultores privados que acababan de reunirse aquí en la orilla del río. Chicas con apariencia de modelo corrieron a su encuentro, compitiendo entre sí para decirle al jefe que necesitaban aumentar el bono. Les prometió a cada uno de ellos que el bono se duplicaría este mes. El protagonista, satisfecho pero cansado, volvió a salir dejando a sus asesores en la casa. Se le acercó una mujer que no estaba entre las anteriores. Esta es Amanda Stewart, la secretaria personal de Matthew. Ella le dijo que dejara de complacer a los empleados, ya que solo se están llenando los bolsillos. Y están haciendo negocios de manera caótica y ahora también hay mucha pérdida en los fondos de acciones. Pero el propietario, todavía impresionado, dijo que no hay ganancias sin pérdidas. Amanda dijo además que Catherine Wilson vino hoy, pero como él no estaba aquí, fue a su villa. Matthew sabía por qué había venido, aparentemente, decidió inclinar la cabeza en alto frente a él. Se volvió hacia Díaz y le dijo que tenían que ir a su casa. No fueron en coche, sino que navegaron en un yate. La villa de Brown tiene un muelle privado. Catherine estaba en el balcón, esperando al dueño de la casa. Ella no lo vio aparecer, solo escuchó una voz que se preguntaba por qué lo buscaba. Ella dijo con amargura que él había ganado. En una reunión familiar, todos estuvieron de acuerdo unánimemente con su propuesta de hacerse cargo de su corporación por 10.000 millones. La respuesta fue inesperada. Matthew dijo que había cambiado de opinión y que no la necesitaba. La señora Wilson tenía miedo de imaginar qué más se le ocurriría a este hombre bajo. 10.000 millones ya es un precio muy bajo, pero el personaje principal recordó que fue ella quien comenzó a cooperar con Lucas a mitad de camino, lo que arruinó su estado de ánimo. Y ahora debería pensar en su comportamiento. Mientras Brown llenaba el vaso, la niña pensaba qué hacer. Conteniendo las lágrimas, dijo que sabía que él la deseaba. Estirándose la blusa, dijo que estaba de acuerdo con esto. El villano la elogió y le dijo que continuara. Emma temía que su transmisión fuera bloqueada nuevamente por un video así. Más de 500.000 personas ya vieron la transmisión. La sala de transmisión en vivo queda bloqueada para siempre por pornografía. Catherine se quedó llorando, con la cabeza gacha, y el villano principal dijo que la chica más noble y talentosa de la ciudad se quitó su lujosa ropa, dejando al descubierto el cuerpo con el que sueñan innumerables hombres. La señora Wilson se negó a creer que estaba destinada a ser deshonrada por este bastardo. Matthew se acercó y le echó la chaqueta encima. Admitió que realmente la deseaba, pero no quería ver lágrimas en su rostro, sino que quería que ella viniera a él por su propia voluntad. Cuando la niña se limpió, Brown dijo que a partir de ese día, todas sus empresas y finanzas quedaron bajo su control, incluido el plan de reurbanización de la ciudad vieja y la corporación Wilson. ¿Pero por qué transfiere cientos de miles de millones de activos a su custodia, porque no la conoce en absoluto? El chico dijo que creía en su genio. A los 18 años se fue a estudiar al extranjero, a estudiar administración de empresas, y a los 21 sacó a la familia Wilson de la quiebra a la cima, y si no la hubieran interferido,
el valor de su corporación era de 100.000 millones. A lo largo de muchos años, Matthew se convirtió en la primera persona que la entendió y apreció. Todo este tiempo ella lo vio como un mal tiempo, y de hecho resultó ser el único que fue honesto con ella y confió sinceramente en ella. El indicador de favor comenzó a crecer. Gracias a este chico, volvió a recordar sus ambiciones en el mundo de los negocios, que soñaba con convertirse en la primera mujer CEO, pero siempre le pusieron un freno y subestimaron su talento. Catherine prometió hacerse cargo de los activos de Brown siempre que él cumpliera sus 3 condiciones: despedir a su equipo de consultores privados, permitirle actuar como mejor le pareciera y otorgarle todos los derechos de gestión sin que él interfiriera personalmente en ninguna de sus decisiones. Las condiciones fueron aceptadas de inmediato. Matthew notó cuán profesionalmente fueron presentadas por ella. El sistema no se equivocó, confirmando el talento de la empresaria. La chica quedó sorprendida por un acuerdo tan rápido e incondicional. Realmente confía tanto en ella y la trata bien. Su favor subió a 50. Gratitud. El personaje principal estaba satisfecho con su decisión de contenerse ahora, porque si hubiera aprovechado la situación, definitivamente no habría podido conseguir el objeto de deseo en el futuro tampoco. Los puntos de orgullo del cielo que tenía, recibe al completar tareas son importantes para él. Satisfecho con la solución resultante del asunto, Wilson se despidió, pero escuchó como respuesta que no debía despedir a Amanda y dejarla hacer lo que quisiera con el resto. Tal solicitud decepcionó un poco al nuevo empleado. Ella casi creía en su confianza incondicional, pero aún así decidió asignarle un espía. La reputación aumentó en más de 300.000, resultando en más de 720.000, momento en el que Emma se moría de pena porque la sala de transmisión estaba bloqueada de por vida. Se quejó de que acababa de ganar una gran cantidad de espectadores en el aire y que el número de suscriptores había superado los 100.000, y luego fue prohibida. Matthew prometió resolver este problema. La niña ni siquiera lo escuchó, decidió que solo estaba fanfarroneando, pero el dueño ya había hablado con un tal Edgar, pidiéndole que desbloqueara a Emma Díaz, y prometió invitarlo a descansar bien. Inmediatamente llegó una videollamada. El propio director llamó al streamer y le informó sobre el desbloqueo, y también le preguntó por qué no le dijo de inmediato que el gran Buda estaba detrás de ella. ¿De qué tipo de Buda estamos hablando que ni siquiera el propio jefe del sitio se atreve a disgustarlo? Emma agradeció a su jefe. Él le dio una tarjeta de presentación, diciéndole que solo podía llamarlo cuando necesitara tomar una baja por enfermedad o maternidad, y también le advirtió que los taxis no venían hasta aquí. Así que la dejara elegir cualquier auto en el garaje y devolverlo más tarde. La niña seguía preguntándose con qué tipo de autoridad se había puesto en contacto, ya que el director en jefe le tenía miedo. Una vez en el garaje, sus ojos empezaron a desviarse. Hay tanta cantidad de autos caros en un solo lugar, cualquiera de los cuales puede elegir. Quería comprar algo más sencillo y económico, pero no encontró nada adecuado. Su elección recayó en Porsche, que parecía ser el más modesto de los que había. El hombre, cuyo apodo suena como el marido de Emma, ya había imaginado que su esposa lo había engañado y ahora andaba en el auto de otra persona, esperando que ella pusiera fin a este problema. Al llegar a casa, la niña encendió la transmisión en vivo, donde compartió con sus espectadores la alegría del desbloqueo y se fue a la ducha, dejando el teléfono en la habitación. Al entrar al baño, estaba un poco preocupada porque la última vez un pervertido se le había acercado y había intentado entrar en el apartamento, pero se calmó porque el policía lo había amenazado y era poco probable que volviera a aparecer. Se paró bajo los cálidos chorros de agua, tarareando una canción, y no oía al extraño entrar en la habitación. Los espectadores vieron al invitado no invitado y escribieron en los comentarios que Emma estaba en peligro y que era necesario hacer algo. Cuando la niña salió del baño, vio a un hombre anormal que llamó a su pequeña esposa y le dijo que quería quedarse con ella para siempre. Ella le arrojó una toalla a la cara, exigiéndole que saliera ahora, pero finalmente perdió el control y comenzó a gritar que ella lo había engañado, y ninguno de sus argumentos de que ni siquiera se conocían y que ella le estaba pidiendo que simplemente se fuera pudo hacerle entrar en razón. Gritó que quería que permanecieran juntos para siempre, prendió fuego y arrojó una mezcla inflamable en una botella.
El fan se alegró al pensar que morirían juntos. Decidió que haría quemar todo el edificio para que muriera la mayor cantidad de personas posible y no se sintieran solos. Todos los intentos de pedir ayuda fueron en vano. Exactamente lo mismo que intentar salvarse uno mismo. Al darse cuenta de que no tenía ninguna posibilidad, cogió el teléfono, que aún estaba transmitiendo, y decidió despedirse de sus espectadores, pero estos le pidieron que no se rindiera y llamara a Matthew Brown. Tan pronto como no se le ocurrió, empezó a tener esperanza. Al marcar frenéticamente el número, escuchó que la persona que llamaba había colgado. Y aquí está ella de nuevo, en una situación desesperada, despidiéndose para siempre de sus suscriptores. Alguien derribó la puerta desde afuera, por lo que realmente llegó la policía. Fue el jefe quien llegó en el momento justo, con más de 1 millón de personas al aire. Le puso una máscara y le dijo que estaba viendo su transmisión y cuando ella llamó, él ya estaba en camino, por lo que no respondió la llamada. Tomando a la niña en brazos, la sacó del edificio en llamas ante más de 1,2 millones de espectadores. En la calle ya los esperaba una admiradora normal, imaginándose su marido y nuevamente comenzó a acusar a la niña de traición. Y prendiendo fuego a otra botella de mezcla inflamable, gritando que ambos necesitaban morir, se dispuso a lanzarla contra la joven pareja. En el próximo número descubrirás qué pasó con el personaje principal, sus chicas y las nuevas tareas del archivillano.